La existencia de la libre concurrencia en México. La libre concurrencia es la posibilidad, en materia económica, que posee toda persona para dedicarse a la misma actividad que otras personas, aunque la actividad que desempeñen se encuentre en una misma rama, porque es importante recordar que además de esta libertad, toda persona tiene el derecho de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le convenga, con la única limitante de que esta actividad debe ser lícita y en ciertos casos sometida a las correspondientes licencias para practicarla. Objetivamente, la gran finalidad de estas disposiciones no es sólo lograr el saludable y armonioso desarrollo de cada uno de los individuos que integran la sociedad, y a esto se llega con el cumplimiento y ejercicio de todos los derechos y obligaciones que da la Constitución y sus normas secundarias, sino que es importante reconocer que este tipo de libertades en cuanto a la competencia lleva a diferentes beneficios en materia económica para el país. En el terreno económico, la libre concurrencia trae como beneficios estímulo, afán de superación y mejoramiento por los individuos que compiten. En virtud de la libre competencia, los precios bajan y se intensifica la actividad económica nacional y particular. Al defender la libre concurrencia, se impide que una sola persona o un grupo determinado sean los únicos posibilitados para desarrollar una actividad y que puedan mantener su exclusividad, que posteriormente llega a truncar la libre competencia en la rama que se desarrollan. Así es como llegamos a lo dispuesto en nuestro artículo 28 constitucional, párrafo primero. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Quizá la Constitución otorga de manera implícita la libre concurrencia porque tenía que especificar que las prácticas de correos, telégrafos, radiotelegrafía, comunicación vía satélite, la emisión de billetes de banco, las relacionadas con el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica, los minerales radioactivos, la generación de energía nuclear, la electricidad y los ferrocarriles son limitadas exclusivamente al Estado. Al hacer esta excepción, teniendo en mente estrictamente lo que pretende la libre concurrencia, caemos en una contradicción. Lo acertado del escrito es prohibir los monopolios y expresar que las ya mencionadas actividades no constituyen un monopolio. No se dice que se protegerá nuestra libre concurrencia de manera expresa, como ya había ocurrido en el pasado en otras constituciones. Por lo tanto, se respeta lo que dice la Constitución y no se cae en una controversia. Para comenzar, el monopolio se presenta cuando una industria solo existe una empresa que ofrece un bien o un servicio y no tiene sustitutos cercanos. Además, tiene barreras que impiden la entrada de nuevas empresas como restricciones legales o naturales. Las barreras legales se dan por propiedad de patentes o derechos de autor. Las naturales se dan por el acceso exclusivo a ciertos materiales o ciertas zonas geográficas. Y finalmente también se pueden dar barreras tecnológicas por un secreto de producción, o que solo una empresa cuente con cierta tecnología indispensable. Así es importante destacar que la empresa monopólica es la única opción que poseen los consumidores para la satisfacción de sus necesidades o deseos. De esta manera es como el productor tiene la libertad de imponer los precios que desee y la cantidad que vaya a producir, pero para finalmente ofrecerlo como una sola alternativa al consumidor, y estas imposiciones se hacen buscando el mayor beneficio para la empresa. Además, se debe agregar que para que subsista un monopolio, algo como las barreras ya mencionadas, debe evitar que otros se integren a la industria y se produzca una competencia por las ganancias. Hay diferentes variaciones de un monopolio: monopsonio, monopolio puro, natural, monopolio bilateral y oligopolio. Cuando en un mercado solo existe un único comprador de mercancías o materias primas, pero a varios vendedores, esto se conoce como monopsonio, y en este tipo se puede observar las mismas consecuencias que en un monopolio en perjuicio del productor. Pues al haber un único consumidor, este puede exigir cierta calidad, cantidad y precio. El monopolio natural existe inevitablemente, pero no se siente en perjuicio de los productores y los consumidores. Esto se da
porque la competencia en cierta empresa no tendría razón de darse a cabo, porque la producción del bien o servicio hecho por una sola empresa es más eficiente y suficiente. La mayoría de los monopolios naturales son regulados y gestionados por el gobierno como los servicios públicos, adoptando métodos particulares y se regulan por comisiones. El monopolio bilateral se da en una situación donde solo existe un comprador y un solo vendedor en el mercado. Ahora, el oligopolio se puede observar con mayor frecuencia y por esta razón tiene mayor importancia el caracterizarlo. Es aquella estructura en la que en cierta industria hay pocas empresas compitiendo, pero aún así estas mismas pueden afectar los precios y pueden ir en contra de los intereses del consumidor. Así, dependiendo de cómo se relacionen los oligopolios entre sí, las mismas tendrán un comportamiento diferente. Finalmente, se puede decir que el oligopolio es el punto medio entre la competencia perfecta y el monopolio puro. Estas relaciones se explican como sigue. El modelo de Cournot habla de empresas duopólicas que comienzan a hacer predicciones unas sobre otras, sea como determinen sus precios, volúmenes de producción. Es un proceso de acción y reacción ante sus actos. La colusión es cuando los miembros del mercado se ponen de acuerdo para fijar la política de los precios y esto va en perjuicio de terceros. Esta práctica también se como cartel. En el modelo de Stackelberg hay una empresa líder y la o las otras son seguidoras que esperan a conocer las acciones de la líder para poder tomar decisiones en cuanto a qué dirección tomar en su empresa. El modelo Chamberlain no implica ningún cambio, ya que en el mercado hay cantidades y precios iguales para lograr una ganancia conjunta. Y finalmente otro tipo de relación que se da en los oligopolios con el modelo Suezi. El cambio a los precios no tiene sentido, pues las empresas lo equipararían. Así que la competencia se da en base al producto o servicio y la publicidad que se le dé. El acceso de nuevas empresas a una industria oligopólica suele ser difícil, pero posible. Los grandes obstáculos que se pueden encontrar es que son sectores donde se necesita mucha inversión. Las empresas ya establecidas tienen un cierto prestigio que dificulta el éxito de otras nuevas, o simplemente ya la mayoría del mercado está en sus manos y es complicado lograr adentrarse a él. Después de hablar de cómo se dan las relaciones entre los oligopolios, podemos llegar a la conclusión de que en México el control aparente que algunas empresas tienen sobre ciertas áreas es un oligopolio. Las leyes denominadas de competencia o antitrust se encargan de la normatividad sobre monopolios y prácticas tendientes a los mismos. Se refieren a la política económica de la organización industrial y vigilan las disposiciones relacionadas a la estructura de las empresas, con fusiones, concentración, posición en el mercado o su comportamiento dependiendo de las relaciones que se hagan con las demás empresas y qué acciones tomen en cuanto a la fijación de precios. En nuestro país, en cuanto a este tipo de normatividades, contamos con la Ley Federal de Competencia Económica. Un cartel se puede ver como la práctica de la colusión. Las empresas que se unen realizan un acuerdo formal en cuanto a precios, producción, mercado, ofertas o hasta desarrollo para favorecerse entre sí. Todo esto se da en los oligopolios. Debido a que el sistema económico predominante en el mundo es el capitalismo, y este defiende la libre y justa competencia entre las empresas, a lo largo de los años han apreciado diferentes políticas y leyes en numerosos países para limitar y desaparecer el desarrollo de monopolios, usando como ejemplo la ley Sherman de los Estados Unidos de América para reducir el comportamiento anticompetitivo. En la sección 1 se establece que es ilegal la fijación de precios y en la sección 2 se declaran ilegales los intentos de monopolizar. Y a pesar de ser de 1890, logró su cometido e incluso fue reforzada en 1914 por la ley Clayton. Con estas leyes e iniciativas, los estados buscan promover la competencia para conseguir un mayor acceso a diversos productos y mejorarlos al precio debido. En México existe la prohibición a los monopolios y sus prácticas, establecido en el artículo 28 del
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo dispuesto en el mencionado artículo se va ampliando con la Ley Federal de Competencia Económica, donde se establecen las reglas para definir, prevenir y combatir los monopolios, además de que se cuenta con una Comisión Federal de Competencia encargada de castigar a quienes incurran en prácticas monopólicas. Es evidente cómo la existencia de monopolios es perjudicial tanto a las empresas que desean adentrarse a un mercado y a los consumidores que se ven obligados a pagar un precio impuesto. Entre las consecuencias negativas se encuentra un bajo desarrollo tecnológico por el acaparamiento del mercado sin dejar en posibilidad de inversión a otras empresas. Y aún así, la inversión por la empresa que posee el monopolio no tendría fin alguno, irónicamente, a pesar de las grandes ganancias que obtengan. Si el consumidor está obligado a comprar un cierto producto, las empresas tienen un atraso en su tecnología porque no es necesario mejorar los productos si finalmente serán consumidos. Entre las consecuencias podemos encontrarnos con que se disminuye la posibilidad de elegir de entre varios productos el que más le convenga al consumidor. El alza de los precios es inevitable. No hay oportunidad de desarrollo en la rama que se desee desempeñar cualquier individuo. La competencia no es justa gracias a las desiguales posibilidades de inversión en ciertas áreas, además de que la libre concurrencia y la libertad de trabajo se ven afectadas. Y con esto el gran objetivo de todo individuo, y cabe mencionar que es lo que busca garantizar nuestra Constitución, que es el de, por medio de su ocupación, satisfacer el desarrollo pleno de su personalidad. A pesar de que existen los medios, ¿por qué aún se pueden observar algunas consecuencias de los monopolios en nuestro país en ciertos mercados? Existen las leyes y un organismo exclusivo para una defensa de la competencia económica. Entonces, esto habla de que a pesar de que se cuenta con los medios necesarios para evitar las prácticas monopólicas, ¿el uso de estos mismos es ineficiente? ¿O en realidad el verdadero problema no es que hayan monopolios ni prácticas de este tipo, porque en realidad no existen, y la falta de desarrollo lo propicia el mismo Estado, obstaculizando a algunos productores o prestadores de servicios cuando con su crecimiento no cometen faltas a la ley y no aseguran la libre concurrencia de todos por igual? Creo que estos cuestionamientos no son en vano, porque mientras uno se queja de lo injusto que es que algunas personas posean ciertas riquezas, no se ve el fondo de las cosas. Como las grandes empresas ofrecen una gran posibilidad de empleos y trabajos en condiciones de verdadera calidad, con las prestaciones necesarias y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, y en ocasiones hasta mejores, y todo esto siguiendo los parámetros de la ley, no se les debería negar su libertad de concurrencia, haciendo énfasis en que la entrada de por lo menos una empresa más en un mercado promueve la libre competencia entre las empresas, el desarrollo de tecnologías, y recordando las diferentes relaciones que se pueden dar en los oligopolios, se pueden reducir precios o aumentar la competitividad. Y personalmente creo que todo esto es beneficioso para el país y para los consumidores. Recordando un evento que explica mi punto, podemos observar el caso en el que la COFETEL decidió otorgar la licitación 21 que benefició a Televisa en sociedad con Nextel. Esta sociedad fue la única participante de la licitación de un espectro electromagnético usado para ofrecer servicios de telefonía móvil y multimedia. Bajo el pretexto de promover la competencia y disminuir los precios de los servicios, se permitió hacer a un lado la libertad de participar de la licitación a las demás empresas, que quisieron entrar para que Televisa Nextel, como único ofertante, pudiera ganar la licitación a un extremadamente bajo precio, ya que no habían más empresas que compitieran. Comparando las cifras se puede observar cómo el Estado deja de recibir aproximadamente 4.800 millones de pesos. Observando los números es fácil de distinguir cómo es esto posible. Los servicios de Telefónica por 60 MHz paga 1.273 millones de pesos. Telcel debe pagar por 210 MHz 3.798 millones de pesos, cuando Televisa Nextel por 270 MHz solo paga 180 millones de pesos.
Debido a las presiones por parte de los medios de comunicación y en base a las numerosas demandas que recibieron por esta licitación, supuestamente Televisa se ha retirado de la ya mencionada sociedad con Nextel, pero el hecho ya se dio, la falta a la libre concurrencia se ha llevado a cabo. Además de que es muy posible que en cierto momento Nextel cuente con ciertas exclusividades que Televisa solo le podría ofrecer para sus servicios de telefonía móvil y multimedia. Y la libre competencia no se puede desarrollar plenamente con semejantes permisividades. Definitivamente se le debe dar importancia a encontrar la manera de impulsar la posibilidad de entrar a los diferentes mercados, o incluso incentivar ideas aún no desarrolladas para diferentes empresas o personas, pero a esto se llega con el efectivo cumplimiento de los derechos de todo individuo, que en el caso de la economía puede ser también para una persona moral. El Estado debe ser más eficiente el seguimiento de las normas y mejorar los organismos creados para la defensa de los derechos de las personas, sin hacer distinciones y llegar a una serie de beneficios generalizados. Así es como se logrará proteger efectivamente no solo la libre concurrencia como un derecho, sino también la economía y vida política de los Estados Unidos mexicanos.